Nosotros somos Tony Santiago Montes Buitrago, Eric Giuseppe Sotoparada y Jesús Alejandro Dávila Pinchao. Y vamos a presentar el patrón de diseño Flyweight. ¿Qué es? Flyweight es un patrón de diseño estructural el cual permite a los programas tener una gran cantidad de objetos manteniendo un bajo uso de memoria. A grandes rasgos se basa en dividir un objeto en dos partes. Una parte común, que es un conjunto grande de objetos de una clase, que sería la parte intrínseca, y otra parte que sería la parte privada, que será accesible y modificable únicamente por un objeto en concreto, que sería la parte extrínseca. Entonces, ¿en qué consiste esto? Si nosotros tenemos una serie de objetos, los cuales comparten una misma información, la idea es que todos estos objetos no tengan la misma información. Para ahorrar espacio, lo que se hace es factorizar esta información y que en otro lugar, ¿verdad? Se tenga esa información y que estos objetos tengan referencia para no repetir información innecesaria. Bueno, luego de haber expuesto de qué se trata y cómo es el patrón de Flyweight, entonces ahora voy a exponer su estructura. La estructura del patrón Flyweight está compuesta principalmente por esas tres clases que pueden ver en el diagrama, que son el cliente, el Flyweight Factory y el Flyweight. Entonces voy a exponer específicamente qué es cada uno. Como se puede ver, pues las relaciones son esas, del cliente al Flyweight, y el Flyweight tiene una conexión con el Flyweight Factory. La clase Client es una clase de superior jerarquía, que es la clase que contiene a todos los objetos que queremos evaluar que tienen características similares o iguales. Con lo cual, pues el fin de este patrón es ahorrar espacio de RAM, espacio de memoria también, em, de modo que no se tenga que crear un nuevo objeto cada vez, sino que se puedan reutilizar objetos. Entonces, la clase client es la que contiene todos los objetos que tengan unas características iguales o similares. Por ejemplo, pues sí, en estos se va a hacer un breve ejemplo para exponer estas tres clases sobre la interfaz desarrollada en el taller número 6A. Y pues se va a tomar principalmente la clase que se utiliza, por ejemplo, Panel Lights, se podría llamar, que es la que contiene los botones que tienen estas características que se pueden ver en esta imagen. La clase Flyweight Factory es aquella que se encarga de generar los nuevos objetos de tipo Flyweight, como por ejemplo el que se puede ver ahí, Light Bulb Button. Entonces, ese objeto es un objeto muy específico que, pues como se puede ver en esta imagen de la clase Client, se repite bastantes veces. Entonces, el ideal de la clase de Flyweight Factory es almacenar en una memoria o puede ser en una array list si se contienen varios objetos. em, los objetos que se van a repetir varias veces. Entonces, pues el fin que tiene esto es no estar creando objetos todo el tiempo, sino pues como se puede ver en esta imagen de abajo, reutilizar un mismo objeto incluso para diferentes circunstancias que se tuvieran. Pero pues en este caso es la misma circunstancia para todas las creaciones e instanciaciones del nuevo objeto. Y finalmente tenemos la clase Flyweight, que es precisamente la de dicho objeto, que tiene unas características muy específicas y pues precisamente se determina por esas características. Un ejemplo podría ser que la clase Flyweight Factory, como se verá más adelante, almacene objetos similares, pero que varíen en una característica en específico. Digamos, como se puede ver aquí, este objeto tiene tres características que lo hacen diferente a los demás, que son el color, el icono y el tamaño. Sin embargo, uno podría variar el color y se almacenaría, digamos, en esta clase Flyweight Factory como un hash map que lo identifica con una llave y retorna el objeto que varía esa característica, en vez de estar creando ese mismo objeto muchas veces. Funcionamiento del patrón Flyweight. En primera instancia, la clase cliente, que es la encargada de interactuar con el usuario, pide la creación de un nuevo objeto de tipo Flyweight. La clase Flyweight Factory
comprueba que ese objeto no se encuentre ya en caché y en ese caso crea un nuevo objeto flyweight y lo retorna al usuario. Asimismo, lo almacena en el caché. Por otra parte, si el objeto ya se encuentra en caché, es decir, el objeto ya ha sido usado antes, se retorna este mismo objeto al cliente sin necesidad de crear uno nuevo. Habiendo visto el funcionamiento, veamos sus ventajas. Principalmente se tiene una mejora en la eficiencia a nivel de almacenamiento, ya que como pudimos ver, no hay repetición en la creación de objetos ya existentes, sino que se retornan objetos que ya estén almacenados en caché. Asimismo, este patrón oculta la complejidad del sistema al usuario. Esto es bastante significativo ya que el usuario solamente tiene que preocuparse por hacer uso del programa. Como desventaja, tenemos que aumentar la complejidad de los objetos. Por esto, se pueden introducir costes en tiempo de ejecución, ya sea por transferencias, búsquedas o computación del estado extrínseco. Esto implica que las operaciones se demorarán muchísimo más de lo habitual. Ahora se va a analizar cuándo se puede utilizar el patrón flyweight. Y pues para esto se van a utilizar dos ejemplos en específico. El primero es en el cual hay objetos que se repiten constantemente en una aplicación. Por ejemplo, en varias aplicaciones que uno utiliza cotidianamente, existen diferentes iconos o vectores de iconos similares a estos, como el de eliminar, devolverse o editar algún objeto en un panel o en un frame. Entonces, pues estos, como se puede ver, tienen un mismo tamaño usualmente, un mismo color de fondo y tienen un diferente path de la imagen. Incluso podrían variar más características, como que tuvieran un diferente tamaño. Sin embargo, eso no es de relevancia en este caso. El Flyweight Factory sería uno solo en toda la aplicación, al igual que la clase Flyweight, que lo único que haría sería crear una nueva instancia con un diferente path del image, pero con las mismas características pues, que se definan. Y en la clase Flyweight Factory se tendría un hashmap de los botones que se hayan creado anteriormente, como una especie de caché. Y este podría ser accedido a través de diferentes paneles, no tendría que ser a través de un mismo panel o un mismo frame. El siguiente caso es el caso de objetos iterados en una misma ventana o en un mismo panel, como el que se puede ver a continuación, que tiene un montón de botones con diferentes colores y diferentes tamaños. Y para profundizar un poco más en este ejemplo, pues se puede ver la explicación que se da en el siguiente video de este canal de YouTube de Derek Banas. Y pues este también contiene el código en caso de que se quisiera profundizar un poco más sobre o ver un ejemplo, pues corriendo en tiempo real y ver la diferencia del tiempo que tarda haciéndolo sin este patrón y con este patrón. Dado que ya se habló acerca de cuándo se utiliza este patrón, yo les voy a hablar acerca de cuándo no se utiliza este patrón. Todas estas son consecuencias derivativas de lo que ya se explicó antes. Primero que todo, si por algún supuesto se necesita la información dentro de los objetos y esto afecta el comportamiento del programa, como ya saben, dado que facturamos la información y la guardamos en otro lado para que los objetos no lo tengan específicamente dentro y no llenen información, no llenen la memoria con información repetida, ¿verdad? Si necesitamos la información dentro de los objetos, esto puede, pues, como ustedes imaginarán, afectar el comportamiento de dicho programa hipotético. Cuando los objetos que tenemos no se repiten, es decir, no se factoriza la información, pues dado que este patrón consiste en factorizar la información y guardarla en otro lado, si no se repite la información no podemos factorizar esa información y por ende no vamos a poder ahorrar el espacio de memoria que querríamos ahorrar. Y cuando no hay tantos objetos. O sea, podríamos aplicarlo cuando no hay tantos objetos, pero realmente lo que hace es aumentar la complejidad y el espacio que se ahorra
en memoria no es tanto. Entonces no es tan